Si pueden poner, por favor, los teléfonos en silencio porque interfieren con el streaming. Gracias. Mis compañeras de panel que me acompañan en el día de hoy. Para mí es un gran orgullo tenerlas hoy acá para poder debatir y para poder ahondar sobre las oportunidades, sobre los desafíos. Andrea mencionó algunos números importantes que quiero retomar ahora con todas ustedes, pero las voy a presentar. Hoy me acompaña Marina Bericúa, directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales de Microsoft. Paula Coto, directora de Chicas en Tecnología, ella también es docente de posgrado en temas relacionados a educación, STEM y género. Débora Jiménez, gerenta de marketing de Huawei. Lucía Feinboim, directora de educación en Faro Digital, y además Lucía trabaja hace muchos años en temas de comunicación y tecnologías digitales. Y Rosa Jiménez Cano, ella es periodista y productora de contenidos con mucha experiencia en esta materia de inteligencia artificial para el periódico El País. Así que bienvenida a cada una de ustedes y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Retomando esta charla que queremos hacer, este debate que queremos hacer sobre la realidad hackeada y la vida ficcionada que nos trae de la mano de la inteligencia artificial, quiero retomar algunas cuestiones que dijo Andrea sobre, unos números que dijo Andrea, ¿no? Sobre, por ejemplo, que en Argentina el 17% de las mujeres integramos ese sector, en México el 15%, en Brasil el 14%. Y quiero dejarle algunas preguntas disparadoras para debatir sobre estos números, ¿no? ¿Qué desafíos? ¿Qué podemos hacer para cambiar esa realidad? Y, por ejemplo, Marina, ¿qué considerás, qué oportunidades de liderazgo y crecimiento profesional existen para las mujeres y sobre todo también para las diversidades en el sector de la inteligencia artificial, pero también en el de ciberseguridad, que vienen un poco de la mano? Ahí, ¿me escuchan bien? Gracias. Primero, agradecer la invitación, reconocer el esfuerzo de todas y todos los que han participado en esta organización. Sé que han sido horas innumerables, incontables. Gracias, Micaela, gracias, Ana, gracias, Nati, y a todo el equipo. Gracias a las compañías que acompañan, a las embajadas que también acompañan. Es súper importante, siendo que este es la segunda edición y la edición que hemos concebido totalmente desde Argentina, así que para mí es un orgullo. Venimos trabajando hace mucho en el Centro de Géneros en Tecnología y esto solamente lo digo a título de representante de Microsoft, pero también a título personal. Para mí es un trabajo que personalmente me ha llenado de muchísimas satisfacciones, haber podido poner un granito de arena en esta lucha que venimos teniendo hace tanto tiempo y que tenemos que continuar. Entonces lo primero que quería decir era eso, era un poco largo, gracias. Acá veo muchas caras desconocidas, gracias a que han venido también a escucharnos. El campo de la inteligencia artificial y la de ciberseguridad, la verdad que trae un montón de oportunidades. Y quiero solamente hacer un aporte que me parece que es como un aporte de algo que estuve leyendo e investigando un poco, preparando estas respuestas, que es que estamos concibiendo este momento, esta era de la inteligencia artificial y la ciberseguridad como un momento que plantea muchos desafíos y en muchos casos nos genera mucho miedo, ¿no? Estamos como con miedo de lo que puede ocurrir, muchas conversaciones. Al mismo tiempo usamos la inteligencia artificial porque hoy está a disposición de todas las personas, por supuesto aquellas personas que tienen acceso a conectividad y a celulares, etcétera, pero está a la mano de muchas personas. Y creo que en ese sentido las mujeres, obviamente los hombres también tienen sus características de liderazgo, las mujeres tenemos una oportunidad en este momento que tiene que ver un poco con las características de liderazgo que tenemos desde siempre, ¿no? Que tiene que ver con la inteligencia emocional, con la colaboración, con mirar los problemas desde otro lugar, que es un lugar mucho más colaborativo, y que podemos tener justamente por eso un papel fundamental y un rol fundamental en la discusión sobre estas nuevas tecnologías, los riesgos, los desafíos y las oportunidades. Entonces, lo primero que me gustaría mencionar y
y hacer hincapié es que creo que las mujeres tenemos una gran oportunidad en este momento, que además como es un momento en el que todos y todas estamos aprendiendo, si bien puede generar un aumento en las brechas, porque estos momentos de salto tecnológico pueden generar un aumento en las brechas, al mismo tiempo pueden generar un momento en el que todos estamos en el mismo lugar y en el mismo plano, y a partir de ahí, hacer empecemos de nuevo y que las mujeres tratemos de tomar esa oportunidad y tomar las oportunidades de liderazgo en todas las organizaciones a las que pertenecemos. Porque realmente es un momento en el que los hombres también están aprendiendo todo. Entonces, es el momento justamente de decir, acá estamos, levantar la mano, como siempre decimos que tenemos que hacer las mujeres, y las diversidades, y que las diversidades y las mujeres puedan aprovechar este momento. Así que lo primero que querría hacer es un llamado a eso, y bueno, entender esto como una oportunidad y una posibilidad de que las mujeres tengamos una voz súper relevante en entender estas tecnologías y en la discusión y el debate que tiene que ver con la adopción de las tecnologías y para qué se van a usar, en el sentido de que se usen justamente para reducir estas brechas. Gracias, Marina. Continuando con esta conversación, quiero preguntarle a Débora ¿cómo pueden las organizaciones, las empresas fomentar un entorno más inclusivo, pero no solo para que atraiga, sino también para que retenga a mujeres y diversidades, y sobre todo en roles claves para las organizaciones? Sí, yo creo que las instituciones privadas, en este caso como Huawei, no solo que deberían, sino que tendrían que tener la responsabilidad de hacerlo y desarrollarlo internamente. Digamos que el género no debería ser un tema para este tipo de actividades, pero ya sabemos que nos atraviesa a todos. En este caso, creo que las compañías deberían focalizarse no solo en la educación técnica o académica, sino también emocional, internamente, para que todos estemos adaptados. Por ejemplo, a mí me pasó la primera vez que asistí a una reunión de algo de la empresa y yo era la única en toda la reunión y la habitación. Entonces, uno tiende a sentirse como un poco con tímido a emitir su opinión. Entonces, me parece que alentar a las chicas, mostrarles que tienen que actuar con confianza, generarles también el tema de ver roles de inspiración como líderes. Por ejemplo, dentro de Huawei, la CEO global es una mujer. Es un rol de inspiración para el resto de nosotras que tenemos la posibilidad, que no depende de nuestro género, pero también educar internamente, ¿no? A todos los empleados, no solo mujeres como hombres, sino que tenemos una opinión que vale más allá del género y una capacidad, una capacitación, sentirnos en confianza de poder expresarnos y después, una vez que logramos, por ejemplo, en este caso yo soy el líder del team de marketing y me enfoco mucho en mostrarle a las chicas que están en la empresa, en inspirarlas a que pueden lograr lo que quieran. No depende de su género, pueden aspirar al puesto que quieran. Simplemente depende de la capacitación continua y es necesario que la empresa como tal nos apoye en esta formación interna. Hacemos charlas también con líderes y expertos alrededor del mundo, mujeres, para fomentar esta cuestión. Y creo que también es varios de los temas que venimos hablando antes, que empieza desde afuera, ¿no? Desde el momento de la contratación, por ejemplo. Nosotros nos está pasando en recursos humanos que cada vez que queremos integrar a una persona en la empresa, las contrataciones son abiertas, no hay un género para entrar como a ningún tipo de puesto, ¿no? Como ingeniero o ingeniera, pero siempre la cantidad de mujeres que se presentan para el puesto es mucho menor que la de hombres. Entonces está ahí el tema de inspirar la educación previa en los niños, en las jóvenes, para acceder a este tipo de carreras y después, como empresa privada, darles la oportunidad de insertarse. Pero obviamente este es un camino largo que está previo a las empresas y desde nuestra parte lo que estamos haciendo también es apoyar ciertos programas sociales como el de Atalaya Sur, que también está participando hoy, que varias veces los invitamos a nuestro training center en Argentina, en Huawei, en donde tenemos grupos de chicos jóvenes y adolescentes que se están recién insertando en este tipo de carreras y vemos que hay algunas chicas.
si bien los grupos son en general más varones, tenemos algunas chicas y tratamos de fomentar esto, de que pueden tener el acceso a todos. No es una carrera o un tipo de empresa que sea más abocada a hombres o a mujeres, sino que la integración puede ser total, así que creo que desde las empresas privadas tenemos que fomentar la inserción, el respeto, la confianza, la educación tanto académica como sensitiva, vamos a decir. Me quedo con estas, rescato estas tres cosas como importante que decís sobre las culturas organizacionales de las empresas privadas, de esto de inspirar a más mujeres, no importa el rol que ocupen, sino que desde el rol que ocupen, inspirar horizontalmente y verticalmente, digamos, y también esto que decías de mostrar más líderes o de alguna manera más referentes mujeres que hay dentro de la misma organización y de alguna manera este mentorship o este mentoreo que desde las mismas organizaciones se puede hacer hacia adentro, hacia la misma cultura. Ahora, Marina, vos trabajando en una empresa de otra cultura diferente, ¿crees que compartís estos pilares? Totalmente, definitivamente compartimos los pilares. Creo que eso es otra cosa que me parece que tenemos que aprovechar como colectivos, ¿no? Las mujeres y las diversidades, que es que realmente no importa dónde estemos o en qué organización trabajemos o desde qué lugar, desde la sociedad civil, desde la academia, desde la investigación, realmente coincidimos en cuáles son las acciones necesarias para reducir la brecha. Que eso también me parece una súper oportunidad y que es especial para las mujeres y las diversidades. Por eso decía recién lo de inteligencia artificial. ¿Y por qué no usar la inteligencia artificial para tener programas que justamente reduzcan la brecha cuando se hacen las contrataciones, digamos, se usen en ese sentido? Y hablando específicamente de inteligencia artificial, un tema no menor que tiene que ver con la posibilidad de empezar desde el momento cero, que todos esos sistemas obviamente estén sujetos a una revisión ética y a una construcción de los sistemas por parte de equipos diversos que incluyan mujeres y diversidades para no consolidar los sesgos de género que obviamente ya tenemos en la sociedad y no llevarlos, digamos, al mundo virtual. Una oportunidad para curar también esos sesgos. Yo digo, la tecnología te da la oportunidad de curar el sesgo si armás bien el equipo que va a desarrollar, diseñar, desarrollar e implementar esos sistemas. Algo, un aporte en ese sentido también. Ahí me das pie para preguntarles a las compañeras de las organizaciones del tercer sector, de las organizaciones sociales, respecto a esto, ¿no? Del sesgo algorítmico y qué conlleva ese sesgo y de alguna manera cómo se interrelaciona ese sesgo con la privacidad y de alguna manera qué nos podrían decir ustedes desde sus organizaciones de cómo se pueden de alguna manera trabajar en estos sesgos, pero también prevenir y abordar esos riesgos específicos. Paula, ¿vos qué opinás desde Chicas en Tecnología? Bueno, a ver, ¿se escucha? Sí. En primera instancia, me parece que es importante pensar en la inteligencia artificial y las tecnologías que se usan para ciberseguridad y demás como herramientas que surgen de nosotros, ¿no? Como sociedades, y que estamos inmersos en un sistema que ya esconde un montón de sesgos. Lo compartía Andrea en su presentación sobre cómo desde las primeras infancias se refuerzan ciertos estereotipos, cómo cuestan que las jóvenes decidan estudiar este tipo de carreras, cómo cuesta que se inserten en el mercado laboral sobre estas temáticas. Y esos sesgos que a nosotros nos atraviesan y que las decisiones que nosotros tomamos en términos generales están atravesadas por ciertos juicios, por ciertas miradas, muchas veces inconscientes, ¿no? Que no sabemos que están ahí, pero que están ahí, se expresan también en los desarrollos tecnológicos que nosotros hacemos. Y que las tecnologías están atravesadas también por eso que nosotros generamos a nivel social, ¿no? Son un reflejo de lo que estamos produciendo también. En ese sentido, creo que la inteligencia artificial nos pone en una situación, es muy difícil hacer futurismo de qué va a pasar, y estamos todos en un momento con muchos miedos, como decía Marina, y sobre todo también tratando de entender de qué se trata todo esto que está pasando, pero por lo pronto lo que empezamos a encontrar es que se abren dos grandes oportunidades de esto.
Una que está más ligada a que la inteligencia artificial viene a reducir esos sesgos que nosotros tenemos a nivel social, y hay algunos ejemplos que muestran eso, sobre todo, por ejemplo, en algunos trabajos que analizan cómo para dar apoyo financiero se empezaron a reducir la cantidad de variables que se tenían en consideración, y eso permitió a que definitivamente quienes pudieran llegar a esas cuestiones sean las poblaciones más vulnerables o a quienes tendrían que estar destinados a esos, y se hizo a través de la inteligencia artificial. Traigo ese como un ejemplo en donde se podría llegar a pensar que la inteligencia artificial, al momento de reducir ciertas variables y solamente poner en juego aquellas cosas que realmente importan al momento de la decisión, podrían ayudar a reducir esos sesgos. Pero bueno, después tenemos el otro camino, y hay una literatura bastante extensa de cómo la inteligencia artificial hace el juego contrario, ¿no? Expande esos sesgos que nosotros tenemos a nivel social, y el hecho de cómo hacemos el tratamiento de datos y qué tipo de datos estamos usando, y cómo esas decisiones que le pedimos a la computadora que tome por nosotros, de alguna forma termina reproduciendo y escalando ese tipo de situaciones, y ejemplos de esos sobran. Imagino que tendrán varios ahí en mente, pero bueno, desde como herramientas que se están usando hay un caso bastante interesante en Florida sobre una de las herramientas que se usaban para predecir la reincidencia en las cárceles. Bueno, cometió el doble de errores para poblaciones afrodescendientes que para aquellos que pertenecían quizás a las poblaciones blancas. Y eso es la inteligencia artificial también la que está en juego. Bueno, conocido el caso de hace ya algunos años de una empresa de tecnología que empezó a hacer contrataciones a través de inteligencia artificial y desestimaba todo aquello que estaba relacionado con el género femenino, o mujeres o demás, haciendo que esos grupos que estuvieran por detrás termina reforzando ciertos estereotipos que tenemos a nivel social. Creo que lo importante de entender que estos son dos posibles caminos en los que empezamos a transitar tiene que ver con cómo prevenirlos. Y que a nivel social tomemos activamente las decisiones para que la tecnología que estamos desarrollando sea una tecnología que posibilite crecer, construir un tipo de sociedad más igualitaria. Y que ahí tenemos una responsabilidad muy clara desde las empresas, de las organizaciones del tercer sector, del sector público, en poder empezar cómo esta tecnología está construida desde estándares éticos, en donde realmente haya unas aperturas respecto de cómo socialmente hoy esos sesgos inconscientes, ¿no? Poner en la mesa que esos sesgos inconscientes pasen a ser conscientes y poder trabajarlos realmente. Y creo que ahí hay algunas cuestiones. La primera que no me parece menor y que tiene que ver con ¿quiénes están construyendo la tecnología? Parece que esta es una pregunta que venimos repitiendo panel a panel, nos venimos encontrando en todos los espacios. Y ¿quiénes están construyendo la tecnología? No es menor, porque quienes construyen esa tecnología son quienes dotan esa tecnología sobre diferentes sesgos. Nos compartía Andrea un poco sobre esos datos. En términos generales, de Chicas en Tecnología generamos investigaciones que trabajan sobre esto. El año pasado publicamos una investigación que analiza la formación de profesionales en el ámbito universitario de forma censal en Argentina, y encontramos que el 17% de las personas que están estudiando en las universidades carreras relacionadas a la programación son mujeres. Y ahora lo que encontramos es que en inteligencia artificial los datos son preocupantes. O sea, casi el 80% de las personas que están construyendo inteligencia artificial son hombres. Entonces, si no contamos con equipos diversos que puedan visibilizar todos estos sesgos y todas estas cuestiones y poder trabajarlas y abordarlas de una mirada integral, va a ser muy difícil que la tecnología no reproduzca todo esto que nosotros encontramos a nivel social. Y sumo otras dos porque sé que me estoy extendiendo un poquito en tiempo, pero tiene que ver con cómo construimos, o sea, los equipos diversos son quienes toman las decisiones, quienes arman bases, quienes generan procesos, y todo eso lo que conlleva es poder también analizar cómo se están construyendo las bases que nosotros ponemos a servicio para trabajar sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí me parece que entender los bias en función de la información que nosotros estamos tomando y poniendo al servicio para ese entrenamiento es fundamental. Hay un ejemplo bastante ingenuo, pero me parece que ayuda a ilustrar este tipo de cosas, que cuando se empezó a pedir a las inteligencias artificiales que hacen gráficas,
sobre gráficas de diferentes cosas y empezaron a probar gráficas de salmón. Aparecía el salmón del sushi, el salmón ya cocinado y no el pescado, ¿no? Y eso es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo tonto que nos muestra cómo esos datos que están sesgados quizás nos muestran una representación de la realidad que no es. O por lo menos que es una parte de esa realidad que no es extensible, ¿no? Y no solamente en términos de datos, sino también entender con claridad cómo son los procesos en los que se hacen esos tratamientos de datos. ¿Qué decisiones están tomando las computadoras que nosotros estamos poniendo a servicio para que también esas decisiones que sean activas al momento de pensar cómo reducir esos sesgos y que esas decisiones no estén con la lógica que nosotros reproducimos a nivel societal? Me quedo ahí, pero hay mucho más para compartir. Gracias. Sí, la verdad que hay mucho más para compartir respecto a esto, Paula. Creo que todos los que estamos acá, del sector público, del sector privado, coincidimos en esta visión. Quiero ampliar un poco más esta visión para preguntarle a Lucía si obviamente coincide o qué puede aportar desde este punto de vista, desde si el problema del sesgo algorítmico pasa por realmente porque los que programan esa inteligencia artificial son varones o hay detrás varones y mujeres quizás con un pensamiento adoctrinadamente masculino, por llamarlo de alguna manera, respecto a eso, que tiene que ver con mucha formación que quizás tenemos las mujeres o las mujeres de determinada edad. Yo puedo hablar por la formación de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, quizás de otra época, no estoy tan ayornada con las de esta nueva era, que espero que sean mejores o que tengan más herramientas. Y te sumo, Lucía, a esta visión sobre el sesgo algorítmico y la privacidad, también te sumo este interrogante, ¿no? ¿Qué habilidades y competencias vos considerás como fundamentales que deben desarrollar? No solo las mujeres, porque no quiero ponerlo en términos binarios, sino también otros géneros que quizás no tenemos ni siquiera las métricas de qué lugar ocupan y por ende no podemos atacar esa solución desde ese punto de vista, pero me parece interesante que el aporte que vos nos puedas dar desde Foro Digital respecto a desarrollar esas capacidades. Bueno, gracias primero por la invitación. Desde Faro estamos muy contentas y contentos primero de ser parte del Centro Gemastey y de esta invitación. Nosotros y nosotras, la verdad que el trabajo cotidiano que hacemos es ir a las escuelas, damos talleres para chicos y chicas y en esa lógica intentamos sobre todo que la impronta distintiva sea escuchar y que los chicos y las chicas puedan dar su opinión, alcen su voz, que tengan espacios de creación. Entonces quizás lo que más puedo aportar también es que vemos qué les pasa en esas edades, ¿no? Cuáles son sus percepciones. Yo escuchaba y me parece que una idea general y que es importante repetir durante toda esta jornada y cada vez que pensemos esto es no caer en el error de pensar la tecnología sin contexto, ¿no? La tecnología, en este caso es la tecnología digital, pero desde que la humanidad es humanidad creó técnica, ¿no? No hay humanidad sin técnica, desde el fuego, la rueda, la máquina de vapor, y la técnica tiene un vínculo con la humanidad performativo, ¿no? Y tiene un contexto económico, político, social, de mutua influencia. Entonces, ¿qué nos viene a hablar hoy la inteligencia artificial de este momento de la sociedad? ¿Qué nos pide, qué nos exige, cómo nos performa como personas? Y creo que ahí los sesgos, si los analizamos aisladamente y no desde, bueno, qué momento de la sociedad estamos atravesando, vamos a caer en un error, ¿no? Cuando nos cuesta tanto proyectar qué va a pasar en unos años con la inteligencia artificial o con las tecnologías en general, ese error de que nunca acertamos a la futurología tiene que ver con que las pensamos fuera de contexto político, histórico, ¿no? Y en qué momento cae. ¿Y por qué cae? ¿Es una disrupción o es una continuidad la inteligencia artificial, ¿no? Hace unos años estábamos preocupados por los likes, las influencers, la mirada del otro. Bueno, ¿es parte, no? ¿Es un proceso o no? En ese sentido creo que los sesgos tienen que ver con lo que decía Paula, con lo que se venía hablando, de bueno, quiénes están diseñando, programando, pensando la tecnología y por qué no están las chicas, no están las otras identidades no binarias o diversidades pensando la tecnología, ¿no? Cuando nosotros les preguntamos, tenemos talleres específicos sobre todo sobre violencia de género digital, ¿no? Y cuando les hablamos a las chicas de, bueno, ¿por qué no eligen, tanto en colegios, por ejemplo, que tienen orientaciones específicas de tecnología, o mecatrónica, o ciencia aplicada? Ellas creen que no lo eligen porque no quieren.
incluimos en los talleres todo un apartado de brecha de género digital, ¿no? Y lo conceptualizamos, y sin embargo, a pesar de que lo podamos hablar, identifican que existe a nivel social una brecha de género, pero no perciben que les impacte. Entonces, en primer lugar, creo que es muy importante poder visibilizar que existe, porque si no se cae en esa idea individual de, bueno, no, yo no elijo porque no tengo ganas, pero de pronto ninguna tiene ganas, y pasa en las escuelas que dicen, no, ninguna quiere elegir tal carrera. Y ahí me parece que sí es importante, es algo que al menos desde nuestro lugar podemos aportar, que tiene que ver con la violencia de género digital, porque cumple un rol muy disciplinador. Cuando hablamos antes de por qué las mujeres muchas veces no se quedan, que quizás llegan pero no permanecen, sí observamos que el uso es mucho menos pleno, sobre todo en las adolescencias, de los entornos digitales. Hay una apropiación mucho más condicionada. Cuando una chica tiene que aguantarse un discurso de odio machista, cuando quiere vivir su sexualidad practicando sexting y tiene miedo de que la otra persona difunda sus imágenes, cuando están rechazando encuentros presenciales porque usan filtros y tienen miedo de que cuando las conozcan no sean parecidos a los filtros que reproducen patrones hegemónicos, estamos hablando de un uso mucho más limitado que en territorio vemos que no le está pasando a los varones, ¿no? Entonces, cómo tenemos que también ampliar la mirada al contexto y entender que pensar la tecnología por sí misma, agarrarla así y decir, bueno, ¿qué pasa en la tecnología? Es un error, que hay que pensarla en un momento político, económico de nuestra sociedad, que por algo crea, que por algo las personas que toman decisiones crean esta tecnología y qué tipo de habilidades tenemos que generar. Sin dudas, tenemos que ir por la referencia, ¿no? Cuando nosotros leemos un cuento desde nivel inicial, cuando vemos una peli, quiénes son los personajes, quién es el nerd, ¿no? ¿Quién es el programador? Eso crea referencia y está bastante estudiado que hasta los 5 o 6 años, y antes también se corroboraba, no hay todavía esa diferencia en la representación y sin embargo ya en el nivel primario no hay lo que hablaban recién, ¿no? De la motivación, es la referencia, ¿no? Todo el debate que ahora se da en las películas por incluir diversidad, si es políticamente correcto o no, pero tiene que ver con, bueno, yo podría ser esa persona. Entonces, sin dudas en las infancias la representación, empezar a trabajar la violencia de género, porque realmente el uso es muy diverso, ¿no? Y está limitado y son disciplinas que se crean. Nosotros ahora estamos por publicar una investigación sobre cómo impacta en el uso y en la exploración sexual de las adolescencias la difusión no consentida de material íntimo. Y se evidencia en esta investigación que estamos por publicar claramente que es una cuestión de género y una forma de violencia de género, y quisimos, como vos decías, incluir diversidades y no logramos que haya representación. Entonces, hay mucho para hacer, pero creo que sin dudas, en lo que nos concierne a nosotros desde Faro, que tiene que ver con la educación y sobre todo con infancias y adolescencias, esos 2 puntos son clave. Gracias, Lucía. Y me das pie para preguntarle a Rosa algo. Vivimos en una era digital y vos acabas de remarcar algo que tiene que ver con esto de los roles y el rol disciplinador y las referencias. ¿Y de dónde vienen esas referencias? Y creo que ahí los medios de comunicación cumplen un rol importante. Rosa, como comunicadora, le quiero preguntar en este contexto de la inteligencia artificial, pero también en un contexto de fake news y de sesgos discriminatorios y de este rol de disciplinador que existe, y también desde de hacer no visible algunas cuestiones. ¿Cómo crees que las mujeres comunicadoras pueden cambiar un poco esta realidad? Muy bien. Lo primero, creo que no se oye. Sí. Sí, ahora sí. Perdón. Lo primero, quería daros las gracias por la invitación. Me está encantando el panel, el evento, el grupo, el colectivo. Y me ha gustado especialmente la intervención de Paula por lo completo y por el punto de vista que tiene bastante transversal. Estoy muy alineada con lo que dice. Y yo creo desde Wired siempre se nos acusa, y es una acusación que me gusta, de ser como tecno-optimistas, ¿no? Somos los que siempre vemos el lado positivo, el lado desde que pensamos que la tecnología puede hacer mejor nuestras vidas y que puede cambiar la realidad. Y creo que estamos en un momento histórico y en un punto clave en el que se puede marcar un antes y un después, pero es ahora cuando tenemos que intervenir. Y en eso estoy muy alineada con lo que decía Paula. Y creo que es en 3 sentidos, respondiendo a tu pregunta, más allá de fake news, sino relacionando todo. Lo primero es quién toma las decisiones. Y normalmente la toma de decisiones suele ser señores que llevan, y no creo que sea ni siquiera con mala intención, sino muchas veces por costumbre, por modo, por siempre se ha hecho así,
y porque así parece que han funcionado las cosas. Entonces, cuando se están creando ahora los patrones, al final es quién maneja, ¿no? Quién dicta el algoritmo, quién maneja la inteligencia artificial, qué es lo que hace. En esa mesa tenemos que conseguir estar, en esa toma de decisión. La segunda es quién lo alimenta, porque cuanto más se alimente y más se cuente y más data se le dé, que era lo que apuntaba muy bien Paula, es la consecuencia que vamos a tener y cómo se va a marcar la vida. Y lo tercero, y voy muy rápido también para acotarnos al tiempo y tratar también de que podamos hablar un poquito o abrir un poco el debate, es qué tipo de historias se cuentan, y ahí creo que sí que tenemos una capacidad de elección, porque creo que la excepcionalidad va a seguir estando. Cuando mucha gente tiene miedo a la pérdida del puesto de trabajo por la inteligencia artificial, creo que va a ser al revés, que quizá se trabaje menos pero más inteligente, porque la clave va a estar en la excepcionalidad. Y ahí va a ser, al menos durante una serie de años, podría decir incluso 2 lustros, los humanos vamos a seguir haciendo la diferencia. Y esa excepcionalidad o casi singularidad es lo que va a hacer que las injusticias del algoritmo se puedan corregir. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos. Desde el lado comunicativo, que creo que podemos aportar los medios, es el proceso de creación de héroes, de gente en la que te veas reflejada, ¿no? O en mi experiencia, sobre todo pensando en historias para América Latina, si tú cuentas la historia de Mark Zuckerberg, cualquiera de nosotros nos identifica. A lo mejor un chaval de Nueva York que su padre también sea dentista, sí. Pero cuando se cuenta la de Simón Borrero, creador de Rappi, sí. O aquí Pier Paolo de Walla, pues sí. Entonces, o la historia de Mercado Libre o de Auzo. Pero es que no tenemos ninguna chica. Entonces creo que sí que tenemos que estar muy atentas a impulsar estas personas que están creando eso ahora, contar sus historias con sus luces y sus sombras. No digo que se ensalce y que luego caigan y tengamos desastres, al revés, pero sí tener especial atención para mirar en esos márgenes el que la gente se pueda ver reflejada. Y sin irme del hilo, en cuanto a la parte de fake news, creo que del lado periodístico es mucho volver a los inicios, porque cuando, como dicen en inglés, el back to basics, volver a los fundamentos, a lo básico de tu profesión, ese volver a chequear de toda la vida y que puede sonar muy básico, al final son herramientas que son tan básicas que cobran sentido. Es no volver a fiarte, no dar nada por sabido, el rechequear, el volver a comprobar una y otra vez, porque al final, por básico y por como simplón que suene, es lo que nos va a hacer tener ese fundamento y ese, al final, más que profesión es oficio, en gran parte, y no me duele decirlo. Creo que esos fundamentos y rudimentos de la artesanía del oficio son los que nos van a dar un buen ambaje para poder controlar y, en caso de duda, desmenuzar y volver a los rudimentos de las 6 W o a cositas mucho más sencillas para poder tener todo claro. Y, por último, creo que blockchain puede ayudar también mucho a si es verdad o no es verdad en esta época de posverdad, tener algo a lo que aferrarnos para comprobar sobre hechos y menos subjetividades. Súper interesante tu mirada, Rosa, y sobre todo esta mirada, ¿no?, de los medios de comunicación, de los comunicadores, que también tienen un rol importante en los sesgos, en la construcción de un pensamiento. Y de la mano de eso también quiero retomar esto que decías, ¿no? Nombraste a muchas personalidades, en general masculinas, digamos, que todos conocemos y todos sabemos quiénes son. Y hay una particularidad que tiene que ver tanto con mis compañeras hoy de panel como muchas de las mujeres que nos acompañan hoy en esta jornada, que son historias individuales de mujeres profesionales que en algún punto podríamos pensarlas exitosas o son referentes de caminos, de carreras a seguir. Muchas están acá en el escenario, pero veo muchas acá que podrían dar testimonio de esto. Y, por supuesto, desde lo autorreferencial y de sus historias. Pero de la mano de eso les quiero preguntar a cada una de ustedes qué importancia tiene la construcción de las alianzas, del networking, como llamamos a veces en inglés, y cómo podemos construir estas redes sólidas entre nosotras también para que esta construcción que apunta a dar por debajo estas barreras de sesgo y estas barreras respecto al género puedan realmente ser eficaces y duraderas a largo plazo. ¿Cómo lo ven ustedes desde sus lugares? ¿Puedo empezar yo?
Lo primero que creo es que las mujeres que estamos aquí, las diversidades, y también es una expectativa respecto a las diversidades, estamos en organizaciones, ¿no? Algunas en puestos de decisión, en otros casos en puestos que quizás no consideremos de decisión, pero que en algún momento tenemos un poder de decisión dentro de las organizaciones, y es importante que nos tomemos cómo construyo alianzas, bueno, a partir de lo que yo puedo hacer dentro de mi organización para generar un espacio en el que las mujeres y las diversidades puedan juntarse. O sea, esto lo digo para quienes están en las organizaciones y por nuestra responsabilidad, pero también porque esos espacios, que alguien más genere esos espacios por nosotras. Y es importante que tengamos esto como responsabilidad y como objetivo fundamental, porque muchas veces tendemos a pensar esta tendencia que ya se ha hablado muchas veces de las mujeres, de ser puntillosas, trabajar, no dar visibilidad de lo que hacemos. Parte de la visibilidad tiene que ver con buscar estos espacios de alianzas y impulsarlos dentro de nuestras organizaciones también para las mujeres y las diversidades que vengan. Es una responsabilidad y es un esfuerzo. A veces las mujeres dicen, pero tengo que ocuparme de llevar a mi hija al jardín y la mochila, y además me tengo que ocupar de generar las alianzas. Es el momento de hacerlo. O sea, tenemos que tomar impulso también por nosotras, y digo por nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras hijes, por las que vengan. La alianza tiene que ver con eso, no tiene que ser una alianza en un marco formal necesariamente. Es la alianza de cuando nos juntamos y compartimos lo que nos pasa, y a partir de compartir y colaborar generamos modelos de rol para quienes vienen, para nosotras mismas, pero es un esfuerzo y es un compromiso de las organizaciones, pero también es un compromiso personal. Yo hago un llamado al compromiso personal más allá de las organizaciones y a cambiar nuestras organizaciones a partir de ese compromiso personal. Sí, justo quería aportar que, como mencionaba Marina, a través del compromiso personal que me toca mucho, me siento muy tocada en una empresa en la que obviamente somos muchas menos mujeres que hombres, y no me creo una inspiración ni un rol modelo, pero me interesa mucho colaborar con las chicas que están recién recibidas. Hay chicas que tienen 20, 21, yo tengo 10 años más de 10 años más, y por ahí no tienen la confianza y se sienten un poco inseguras en un ámbito en el que hay mucha más masculinidad, en darles la visión de que es posible. Por ahí mucha gente o muchas chicas no estudian ese tipo de carreras o no aspiran a entrar a ese tipo de empresas porque piensan que no hay posibilidad. En mi caso, tengo como referencia la CFO de la empresa, es una mujer, y yo podría haber pensado, nunca va a llegar una mujer en un puesto tan alto, de tanto poder y tanta toma de decisiones, y hace creo que 2 años asumió cuando yo ya estaba en la empresa, y me parece un modelo de referencia a seguir de es posible. Y si mostramos esto, porque por ahí muchas veces hasta en los medios de comunicación o públicamente mostramos o nos enfocamos en lo que no es posible, tal vez habría que hacer más visible lo que sí es posible, y dentro de las alianzas apoyar a la juventud en mostrarles de que tengan la confianza, que tengan la actitud de saber que lo van a lograr, y apoyarnos mutuamente, porque en mi caso me siento en el compromiso personal de apoyar a estas chicas mucho más jóvenes en proyectarse a sí mismas y saber que hay oportunidades, hay que saber aprovecharlas, pero hay oportunidades. Agrego una cosita más, y romper con la idea de que ciertas organizaciones no pueden colaborar. Yo creo que hay que romper con cierta lógica, que si me preguntan a mí es una lógica del liderazgo masculino, que es que las organizaciones necesariamente tienen que competir. Y yo creo que la manera de cambiar esto es poner nuestro liderazgo en valor y el valor de la colaboración, que creo que esto que estamos haciendo hoy, el Centro de Géneros en Tecnología, es una demostración concreta de que las organizaciones, el sector privado, el sector público, la sociedad civil, la academia, los investigadores, podemos colaborar y cambiar las cosas. Ahora, Paula, ¿crees que en las organizaciones del tercer sector esto se da más fácil, esto de las alianzas? ¿Son sectores más amenos para producir esta estrategia colaborativa? No sé si más fácil. Sí creo que las organizaciones del tercer sector tenemos una ventaja en ese sentido,
que es que necesitamos de la multiplicidad de voces para trabajar. En el caso en particular de Chicas en Tecnología, trabajamos para reducir la brecha de género en el sector. Y trabajar para reducir una brecha nunca se puede hacer solos, ¿no? Y necesitamos en primera instancia de poder visibilizar el porqué de las brechas que trabajamos, y me parece que la jornada de hoy es muy rica en ese sentido, pero a su vez se necesita el compromiso a nivel social del sector público, del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, de universidades, porque tenemos que estar todos mirando sobre qué tipo de sociedad construimos, y eso no es algo exclusivo de las organizaciones de la sociedad civil. Desde Chicas actualmente trabajamos con más de 120 organizaciones a nivel regional que dependen de los diferentes sectores, y que cada uno trae a la mesa una mirada distintiva, aporta una construcción que es mucho más grande que lo que construyen cada una de las organizaciones de forma individual. Y cuando estamos pensando procesos que son de construcción social, es necesario hacerlo desde una mirada compartida. Gracias, Paula. Lucía, ¿qué nos podés decir respecto, desde Faro Digital, qué nos podés decir, qué podemos hacer para construir estas alianzas o qué crees importante para recomendar y también para dejarnos un mensaje? Bueno, yo pensaba un poco en lo que vos hablabas de las personas y, ¿no?, lo que surgía. Creo que está bueno pensar también la idea de privilegio, ¿no?, y de pensar la diversidad de necesidades que se crean para que no dependa de una excepcionalidad y de la posibilidad de una persona en particular, en este caso una mujer, o una diversidad que logre llegar, ¿no?, a un puesto o a un lugar, y entender que hay una intersección de un montón de brechas también, ¿no? Nosotros trabajamos en proyectos, por ejemplo, con mujeres que son mujeres pobres, que son mujeres rurales, que son mujeres con discapacidad, por ejemplo, y que no hay una sola brecha para saldar, y que la salida no es individual, es colectiva, ¿no? Entonces, creo que la alianza tiene que ver con pensar que puede ser que yo haya tenido un privilegio, que haya tenido suerte, que me haya esforzado seguramente, o que alguna mujer lo haya logrado, pero que sin dudas las alianzas tienen que ir en vistas de lograr en todos los niveles que las mujeres logren mayor equidad desde una perspectiva de derechos, ¿no? Hemos hecho proyectos donde vamos a barrios muy populares, donde ayudamos a las mujeres a que logren usar las redes sociales para vender sus productos, para tener independencia económica y salir de situaciones de violencia de género. Entonces, la equidad no siempre es quizás llegar a solamente un cargo alto, sino abrir la mirada, ¿no?, y entender que estamos todavía en un momento muy desigual y que lo colectivo creo que tiene que ser para pensar la salida grupal, ¿no?, de salir todos juntos lo mejor posible. Arrancar por la integración. Sí. Quiero sumar algo a lo que dice Lucía, que me parece fundamental, y que muchas veces se piensan las cuestiones de género como de mujeres para mujeres o de diversidades para diversidades, y la importancia también no solamente en términos de pensar las alianzas en términos sectoriales, sino poder ver la diversidad de quienes tienen que estar sentados en esa mesa, y ahí es fundamental tener a los diferentes géneros, poder poner en discusión también a los hombres que están llevando hoy adelante el desarrollo de las tecnologías, los espacios de liderazgo, porque hablar de nosotras para nosotras tampoco es la forma para incidir o para cambiar o para llevar adelante otras transformaciones a nivel social. Y eso me parece también fundamental remarcarlo, ¿no? Espacios en los que podamos construir realmente desde la mirada de diversidad, y que la diversidad no tiene únicamente que ver con cuántas mujeres están sentadas en esa mesa, aunque sí es importante, sino que la diversidad se da desde quienes están tomando también esas decisiones, y que haya esa multiplicidad de actores que plantea Lucía me parece fundamental. Alianzas como aliados, ¿no? O sea, y aliadas. Y por último, Rosa, ¿cómo crees que los comunicadores o los medios de comunicación también, que cumplen un rol importante en la visualización y en la generación de todas estas referencias, cómo crees desde tu lugar que se puede aportar desde ahí a esta construcción de alianzas, de este networking positivo y a largo plazo y sólido? Mira, desde dos perspectivas. Lo primero, como están apuntando las compañeras, el no ser autoexcluyentes, ¿no? De mujeres para mujeres con mujeres, al final es una de las cosas que a mí me cansa un poco del oficio de periodista, que es el metamundo, ¿no? Que además el ambiente se carga de periodistas con periodistas, todo el día hablando con periodistas, al final eso no aporta y te pierdes lo que está pasando. Entonces, creo que las intersecciones son muy importantes y con mucha naturalidad, y una de las cosas que está apuntando la compañera también Jiménez, Débora, es, acaba de decir, yo no quiero ser role model,
es que quieras o no lo eres y te toca ejercerlo y tienes esa responsabilidad porque se van a fijar en ti, te van a estar viendo y es bonito que sea así porque tienen que ver de ella lo ha conseguido y yo también puedo. Y creo que contar ese tipo de historias es importante y desde la perspectiva periodística sí creo que no es solo ver las realidades, sino el potencial que tiene alguien y las historias, de saber seguirlo desde temprano para después, no por decir, yo estuve ahí, yo lo vi antes, sino porque seguir ese camino es bonito y es parte del proceso de creación de héroes. Y siento que eso es lo que le va a dar mucha normalidad. Y creo que desde el lado más allá de periodista de todos los que estamos aquí, en parte es creérnoslo y ser abiertos. Porque sí que percibo que a veces tienen miedo a contar la idea o esto no va a llegar a ningún sitio y puede que el otro esté pensando algo parecido o que esté pensando una solución desde otro punto de vista. Entonces, a la hora de hacer networking, que era lo que decías, creo que sí que sería muy bueno el si te presentas, qué haces, qué te inquieta ahora, ¿no? El hacer una serie de preguntas de... Hay una pregunta muy típica del Venture Capital que a mí me gusta mucho, que es what keeps you up at night? De ¿qué te mantiene por la noche despierto? ¿Qué es lo que te preocupa? Porque a partir de ahí puede que compartamos la preocupación, ya tenemos algo en lo que podemos generar una conversación constructiva y a partir de ahí sí, como consecuencia, se pueden generar alianzas. Pero si no, es más difícil que surja ese punto en el que haces clic y que sea un networking como sólido en el que tienes una preocupación común y algo que quieres arreglar. Entonces, yo tiraría por ahí y creo que se puede utilizar hoy tanto en los ratitos que tengamos como de recesos o de comida para probar a hacer ese networking más allá de estar juntas y hacernos unos tweets y hacer unas foticos en el Instagram, ¿no? Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles por haber compartido con tanta generosidad desde sus lugares, desde sus empresas, desde sus organizaciones y sobre todo desde esta visión tan diversa, ¿no? Desde la construcción hasta las otras brechas, hasta lo colectivo, hasta esto, ¿no? De trabajar quieras o no, en el lugar que te tocó ocupar, en tu metro cuadrado, que a veces es mucho más de un metro, pero trabajar desde tu espacio para construir estas alianzas. Así que quiero aprovechar para esto que decía Rosa, realmente lo usemos. En esta jornada hoy, como les dije, tenemos muchas mujeres inspiradoras, así que es un lindo espacio para generar networking, así que aprovechenlos. Saquémonos algo más que una foto, saquemos algo más que un tweet de esta jornada. Así que quiero pedirles un aplauso para estas brillantes oradoras. A continuación, también para dar un poco de cierre a este panel sobre la inteligencia artificial y lo que estuvimos hablando sobre los desafíos de las brechas, quiero compartir con ustedes un video de Gabriela Ramos de UNESCO, que va a estar acá a continuación dándonos sus palabras. No nos pudo acompañar, no se encuentra en el país en este momento, pero nos ha dejado este video. Muchas gracias.